Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte. Este pequeño gesto nos ayuda a seguir creando contenido increíble para ti. Haz clic ahora y forma parte de nuestra comunidad. ¿Sabías que hay una criatura en la historia de la humanidad que no tuvo permiso de entrar en el arca de Noé? Esta increíble embarcación fue creada por Dios para salvar a Noé, su familia y una pareja de cada especie animal, asegurando la continuidad de la vida en la tierra tras el gran diluvio. Pero hay un detalle que pocos conocen: una especie fue deliberadamente excluida de este plan de salvación. Y no fue por accidente, sino por una decisión divina. ¿Te imaginas cuál pudo ser la razón para que esta criatura no encontrara refugio en el arca? Esto no es lo que parece, porque la historia detrás de esta exclusión revela un secreto profundo y perturbador: los Nefilim, seres híbridos fruto de una unión prohibida entre ángeles caídos y mujeres humanas, quienes, con su maldad y violencia, llevaron al mundo a un estado de corrupción sin precedentes. Esta decisión de dejarlos fuera del arca cambió para siempre el destino de la humanidad. Quédate con nosotros para descubrir cómo estos seres mitológicos influenciaron la historia bíblica, porque fueron considerados una amenaza tan grande, y cómo su exclusión del arca simboliza una de las decisiones más decisivas de Dios en los relatos del diluvio. La historia del diluvio universal y el arca de Noé no solo es un relato de salvación, sino también un recordatorio de las devastadoras consecuencias de la corrupción y la maldad desmedidas. Pero hay un elemento clave que rara vez se menciona: los Nefilim, las misteriosas criaturas que Dios decidió no salvar. Su exclusión del arca no fue una simple omisión, sino una acción deliberada cargada de significado y consecuencias trascendentales. Imagina por un momento: si Dios no hubiera impedido que los Nefilim entraran en el arca, el mundo habría seguido sumido en un ciclo interminable de violencia y corrupción. Estas criaturas híbridas, nacidas de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, no solo eran físicamente poderosas, sino que también representaban la manifestación más oscura de la desobediencia y el pecado. Su presencia en el mundo había llenado la tierra de violencia, destruyendo los valores morales y arrastrando a la humanidad a su propia ruina. Las apuestas en esta historia son claras y contundentes. La decisión de Dios de excluir a los Nefilim del plan de salvación no solo marcó el destino de estas criaturas, sino que también preservó la posibilidad de un nuevo comienzo para la humanidad y la creación. Si los Nefilim hubieran sido salvados junto con Noé y los animales, ¿qué habría impedido que el mundo post-diluvio regresara rápidamente a la misma decadencia que llevó al diluvio en primer lugar? La decisión de Dios fue, en esencia, una medida para garantizar que la humanidad tuviera una segunda oportunidad, libre de la influencia destructiva de estos seres híbridos. Así, las apuestas en esta historia no se limitan al pasado. Nos invitan a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de mantenernos firmes en nuestros valores, incluso en un mundo lleno de desafíos y tentaciones. La exclusión de los Nefilim del arca no solo fue un acto de justicia divina, sino también un recordatorio de que a veces, para salvar lo que es bueno y puro, es necesario cortar de raíz aquello que representa el mal y la corrupción. Los Nefilim son uno de los elementos más intrigantes y menos comprendidos de la historia bíblica del diluvio universal. Según el relato de Génesis, estas criaturas no eran simples humanos ni animales comunes, sino seres híbridos nacidos de una unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero, ¿quiénes eran realmente los Nefilim y qué papel jugaron en la historia que llevó al diluvio? La Biblia describe a los hijos de Dios como ángeles caídos, seres celestiales que desobedecieron a Dios al abandonar su lugar en el cielo. Estos ángeles, fascinados por la belleza de las mujeres humanas, tomaron como esposas a las que eligieron, generando descendencia que no era completamente humana. Estas criaturas híbridas, conocidas como Nefilim, no eran como los demás hombres. Eran descritos como gigantes, héroes de la antigüedad y hombres de renombre, dotados de una fuerza sobrehumana y una naturaleza profundamente violenta y corrupta. Su aparición marcó el inicio de una era de caos y decadencia moral en la tierra. Los Nefilim no solo eran físicamente imponentes, sino que también representaban un desafío directo a las leyes de Dios y al orden natural de la creación. Su existencia contribuyó a llenar el mundo de violencia, ya que usaban su poder para dominar, corromper y destruir todo a su paso. La humanidad, bajo su influencia, se alejó cada vez más de los principios de justicia y bondad, sumergiéndose en un estado de corrupción moral y espiritual. La presencia de los Nefilim en la historia de Noé es significativa porque encarna el extremo al que puede llegar la humanidad cuando se desvía de los caminos de Dios. Su maldad y sus actos desmedidos fueron uno de los principales motivos que llevaron a Dios a tomar la drástica decisión de enviar el diluvio para purificar la tierra.
Pero más allá de su papel como agentes de caos, los Nefilim son también un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y la rebelión contra el orden divino. Al explorar quiénes eran los Nefilim y cómo su existencia transformó el mundo antes del diluvio, podemos entender mejor por qué Dios consideró necesario eliminarlos por completo y no permitir que entraran en el arca. Este primer paso en la narrativa nos sumerge en un relato profundo sobre la lucha entre la corrupción y la justicia, el caos y el orden, preparando el escenario para el dramático acto de salvación que vendría después. La construcción del Arca de Noé y su misión como salvador de la humanidad y los animales es uno de los aspectos más emblemáticos del relato del diluvio universal. Sin embargo, detrás de esta historia conocida, hay detalles profundos que nos ayudan a entender por qué Noé fue elegido y cómo su fe inquebrantable fue clave para cumplir con el plan divino. De acuerdo con la Biblia, el mundo en los días de Noé estaba completamente corrompido. La maldad de la humanidad había llegado a tal extremo que Dios decidió que la única solución era destruir todo lo que había creado y comenzar de nuevo. Pero en medio de tanta oscuridad, Noé destacó como un hombre justo, íntegro y fiel a Dios. Su vida y su conducta moral lo separaban del resto de su generación, convirtiéndolo en el único candidato adecuado para liderar esta misión divina. Dios le reveló a Noé su plan: enviaría un diluvio para destruir la tierra y eliminar toda forma de vida corrupta, pero al mismo tiempo, le encomendó una tarea monumental. Noé debía construir un arca gigantesca, lo suficientemente grande como para albergar a su familia y a una pareja de cada especie de animal. Este no era un simple barco, era un refugio diseñado para preservar la vida y garantizar un nuevo comienzo para la humanidad y la creación después del juicio divino. La construcción del arca no fue un proceso rápido ni sencillo. Según el relato bíblico, Noé pasó 120 años trabajando en esta tarea, obedeciendo cada instrucción que Dios le dio con precisión. Durante este tiempo, Noé enfrentó desafíos inmensos, no solo en términos físicos, sino también emocionales y sociales. Imagine trabajar durante décadas en un proyecto que parecía absurdo para los demás, soportando el desprecio, la burla y el escepticismo de quienes lo rodeaban. Sin embargo, Noé no permitió que estas dificultades lo desviaran de su propósito. Su fe en Dios y su compromiso con la misión que se le había asignado lo mantuvieron enfocado. A través de su obediencia, Noé demostró que era posible permanecer justo y fiel incluso en un mundo completamente corrupto. La misión de Noé también incluyó la responsabilidad de preservar la biodiversidad del planeta. Dios le ordenó llevar al arca una pareja de cada especie, macho y hembra, asegurando que después del diluvio, la vida pudiera florecer nuevamente. Este acto simboliza no solo la destrucción del viejo mundo, sino también la esperanza de un nuevo comienzo, donde la creación estaría libre de la influencia corruptora que la había llevado a su decadencia. La historia de la construcción del arca y la misión de Noé nos enseña lecciones profundas sobre la fe, la perseverancia y la importancia de confiar en los planes de Dios, incluso cuando parecen incomprensibles. Nos recuerda que en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para la redención y la renovación, si estamos dispuestos a obedecer y mantener nuestra integridad. La arca no solo fue un refugio físico, sino también un símbolo de la esperanza y la salvación que Dios ofrece a aquellos que permanecen fieles a Él. La exclusión de los Nefilim del arca y las consecuencias de esta decisión forman un capítulo crucial en la historia del diluvio universal. A diferencia de Noé y su familia, que fueron salvados por su justicia y devoción a Dios, los Nefilim fueron deliberadamente dejados fuera del plan de salvación divina. Esta exclusión no fue arbitraria, sino una decisión cargada de simbolismo y propósito. Los Nefilim habían sido los principales responsables de la corrupción que llevó a Dios a enviar el diluvio. Estas criaturas híbridas, nacidas de una unión antinatural entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, no solo introdujeron una fuerza destructiva en el mundo, sino que también alteraron el equilibrio moral y espiritual de la humanidad. Su presencia trajo violencia, caos y una profunda desobediencia a las leyes divinas, convirtiéndolos en un símbolo de lo que estaba mal en la tierra. Dios, al diseñar el plan del arca, dejó claro que los Nefilim no serían bienvenidos. Esta exclusión no solo marcaba su condena, sino también la purificación del mundo. Al impedirles entrar, Dios eliminó cualquier posibilidad de que su influencia volviera a corromper la humanidad después del diluvio. Esta decisión fue un acto de justicia divina, pero también un recordatorio de las graves consecuencias de desafiar el orden establecido por el Creador. La exclusión de los Nefilim también generó un momento de incertidumbre y tensión en la narrativa. Durante los 120 años que Noé pasó construyendo el arca, estas criaturas presenciaron su labor. Es probable que se preguntaran por qué no habían sido invitadas a participar en este plan de salvación.
Al final, cuando las aguas del diluvio comenzaron a cubrir la tierra, los Nefilim se enfrentaron a su inevitable destino, junto con el resto de los humanos corruptos. Las consecuencias de su ausencia en el arca fueron profundas. Con los Nefilim fuera del Nuevo Mundo, la humanidad tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, libre de la violencia y el caos que habían causado. Sin embargo, su legado no desapareció por completo. A lo largo de la Biblia, los Nefilim son mencionados como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia a Dios. Este tema también plantea preguntas interesantes: ¿realmente todos los Nefilim desaparecieron en el diluvio, o su recuerdo continuó en la imaginación y las leyendas de las generaciones posteriores? En el libro de Números, los espías enviados a la tierra prometida mencionan a gigantes que relacionan con los Nefilim. Aunque este informe fue probablemente una exageración impulsada por el miedo, muestra cómo el impacto de estas criaturas perduró en las narrativas de la fe. La exclusión de los Nefilim de la arca nos deja una poderosa lección. Representa la necesidad de eliminar lo que corrompe y destruye para permitir un nuevo comienzo. Es un recordatorio de que Dios, en su justicia, no solo juzga a los malvados, sino que también crea un camino de salvación para aquellos que se mantienen fieles. En el contexto del diluvio, esta decisión fue fundamental para garantizar que el mundo después de la tormenta tuviera la oportunidad de ser un lugar mejor, libre de la influencia destructiva que una vez lo había arruinado. La historia del diluvio universal y del arca de Noé es mucho más que un relato sobre destrucción y supervivencia. Es una poderosa narrativa que nos habla de fe, justicia y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Desde la corrupción de la humanidad causada por los Nefilim hasta la salvación de Noé y su familia, cada elemento de esta historia encierra lecciones profundas que resuenan a lo largo del tiempo. La figura de Noé se destaca como un ejemplo de rectitud en un mundo consumido por la maldad. Su fe inquebrantable y su disposición para obedecer las instrucciones de Dios, a pesar de las burlas y el escepticismo que enfrentó, lo convierten en un modelo de perseverancia y confianza en medio de la adversidad. Noé nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, la fidelidad y la integridad pueden marcar la diferencia y abrir el camino hacia un nuevo comienzo. La decisión de Dios de excluir a los Nefilim del arca no solo simboliza un juicio contra la corrupción, sino también una oportunidad para que la humanidad empezara de nuevo. La eliminación de estos seres híbridos y de la maldad que trajeron al mundo permitió que la creación tuviera una segunda oportunidad, un renacimiento lleno de posibilidades para construir un mundo más justo y alineado con los principios divinos. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos inmensos o vivamos en medio de la oscuridad y el caos, siempre hay una oportunidad para la redención. La vida de Noé es un testimonio de que la fe y la perseverancia pueden guiarnos a través de las tormentas más difíciles hacia un futuro de renovación y esperanza. Además, el arca de Noé es un símbolo de protección y salvación. Así como Noé y los animales encontraron refugio en ella durante el diluvio, también podemos encontrar en nuestra fe y en nuestras acciones justas una forma de protegernos de las tempestades que enfrentamos en la vida. La historia nos anima a mantenernos firmes, a no perder la esperanza y a recordar que, tras las tormentas más devastadoras, siempre llega un nuevo amanecer. En última instancia, el relato del diluvio y el arca de Noé nos enseña que la justicia de Dios no solo busca castigar el pecado, sino también ofrecer oportunidades de redención. No importa cuán turbulentos sean los tiempos, siempre hay un camino hacia la salvación para aquellos que permanecen fieles. Así como Noé y su familia encontraron un nuevo comienzo tras el diluvio, nosotros también podemos encontrar fortaleza, renovación y esperanza en medio de nuestras propias dificultades. La clave está en mantener la fe y confiar en que, después de las pruebas más difíciles, siempre habrá cielos más claros y una oportunidad para empezar de nuevo.